Hola, bienvenido. Es momento de hablar de la estructura de secuencias temporales y narrativas, pero vamos a hablarlo así por separado. Secuencias temporales y también hablaremos de secuencias narrativas. A ver. Secuencias temporales. Mira, algunos textos pues nos presentan acciones, cositas que ocurren, hechos, cosas que suceden en un tiempo. Y al hablar de secuencias temporales, al meter tiempo, recordemos que el tiempo va avanzando. Y entonces, si las acciones ocurren en un tiempo, pues ocurren y siguen ocurriendo, pero va en orden. Todo lleva un orden, las cosas van sucediendo y cuando nos presentan esta palabra de secuencia, pues tiene que ver con cronológico, porque secuencia es algo que va después de otra cosa. Entonces, tenemos que algunos textos presentan cosas que ocurren y estas cosas van avanzando. Es una secuencia. Ahora, si hablamos de secuencias narrativas, pues ya en específico, te comento que la secuencia narrativa está formada por 3 etapas. Y es que las cosas en una narración van ocurriendo y forman la historia, pero todas estas cosas que van ocurriendo se dividen en 3 etapas, que son la introducción, la introducción, luego llega el nudo y al final el desenlace. Entonces, vamos a unir. Estructura tiene que ver con cómo está formado. Y ahora, secuencias temporales y narrativas. Bueno, todas estas cosas, todas estas acciones van a ocurrir en un tiempo. Y si nos vamos al término narrativo, pues todo esto ocurre en 3 etapas. Si nosotros tenemos acciones, estas acciones van a ocurrir en 3 etapas. En la introducción, luego en el nudo y al final el desenlace. Estas 3 etapas forman la secuencia narrativa. Todo esto forma la narración. Ahora, cada una pues tiene sus características. En la introducción, aquí inicia todo. Se nos presenta el lugar, los personajes. Y aquí es donde comienza. En el nudo ya inician las cosas principales, todas esas acciones principales. Y por lo regular, ese problema que va a aparecer. Aparece un problema que es el que va a transformar algunas cosas y marcar. Va a poner bueno la narración. Va a poner buena la narración este problema, porque es lo que le va a dar la importancia a todas las cosas. Claro, en la introducción ya nos presentaron a los personajes. Ahora en el nudo nos presentan algo que ocurre. Y observa cómo estamos respetando esa secuencia, estructura de secuencias temporales y narrativas. Todo esto va avanzando, En la introducción nos presentan a los personajes. En el nudo podemos decir que ya llega el problema. Ahora, llega el desenlace. En el desenlace tenemos el final. Porque aquí es donde se resuelve el conflicto o termina el conflicto. Y claro, nuestro final puede ser bonito o puede ser un final triste. ¿Sale? Entonces, estructura de secuencias temporales y narrativas es que nosotros sepamos el orden que lleva esta secuencia narrativa y claro que está ubicada en un tiempo. Porque todas las cosas van sucediendo en un tiempo, todo va en orden y se va presentando por etapas, por estas fases. Tenemos la introducción, el nudo y el desenlace. Mira, aquí tenemos un texto narrativo. El cedro vanidoso. Lee por favor esta primera parte. ¿Sale? Pausa el video. ¿Ya la leíste? Bueno, te voy a colocar la segunda. Aquí está la segunda parte. Y ya, el final. ¿Listo? Sale. Ya conociendo que la estructura de secuencias temporales y narrativas, pues, son todas estas fases que van a ir desencadenando los acontecimientos y van a formar la narración y que además ya sabemos que son 3 etapas, pues, ¿qué nos pueden preguntar? Pues pueden agarrar un fragmento y decirte, oye, este fragmento ¿a qué pertenece? ¿Es una introducción? ¿Es un nudo? ¿Es un desenlace? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Todas las anteriores? A ver, ¿qué onda? Por ejemplo, si nos agarran este pedazo, fíjate, tú ya lo leíste. Y dice, érase una vez un cedro satisfecho de su hermosura. Fíjate, nos están introduciendo. Dice, plantado en mitad
mitad del jardín, superaba en altura a todos los demás árboles. Sale, nos están presentando a los personajes, nos están introduciendo. Entonces, como nosotros conocemos que las características de la introducción son que nos presentan, nos inducen a todo esto porque nos presentan a los personajes, aquí es donde va a comenzar la historia, pues tú dices, a ver, este fragmento me está hablando de un personaje, me está llevando al inicio de la historia. Esto es una introducción. Eso es lo que vamos a hacer en este tema, en estructura de secuencias temporales y narrativas. Detectar en qué parte estamos. Porque no siempre te lo van a dar así de bonito. A ver, introducción, luego nudo y al final el desenlace. No. Te pueden poner el desenlace y te dicen, oye, ¿qué parte es? O el nudo, a ver, ¿qué? Te ponen el nudo y te dicen, a ver qué es, y a veces te equivocas y pones el desenlace, o bueno. Yo considero que la más fácil es la introducción, donde te presentan a los personajes, te inducen a la historia. Pero bueno, eso es lo que nos pueden preguntar. Pero nosotros, claro que ya vamos a estar armados para nuestro examen, ya vamos a conocer que las cosas ocurren en un tiempo y esas acciones pues llevan un orden, y en el caso de la narración pues hay 3 etapas. Ya conocemos la introducción, que es donde inicia todo, nos presentan a los personajes. Conocemos el nudo, que es donde ocurre el trama, donde llegan todos los acontecimientos, todas esas cosas principales, donde aparece el problema. Y pues aquí es donde se empieza a transformar la narración, porque se va poniendo bueno el asunto. Y de ahí tenemos el desenlace, que ya es donde o se soluciona o termina el problema. ¿Y qué pasó aquí con el cedro vanidoso? Pues vemos que este problema acaba con él, porque quiso hacer la fruta más y más grande y era tanto el peso que pues lo dobla y al final lo troncha, que pues se rompe el árbol. Te digo, en el desenlace o se soluciona o termina. Podemos tener un final bonito, un final trágico, y aquí vemos que pues ya sabemos qué le pasó. Se tronchó, se rompió nuestro cedro. Murió el pobrecito arbolito. Y pues si a nosotros nos pusieran en esta parte y nos dicen este fragmento a qué pertenece, pues vemos que termina. Llega al final del problema. Termina el problema. Pues estamos ante un desenlace. Aquí es el final. Aquí es donde se resuelve el conflicto o termina el conflicto. Aquí ya es donde termina esa tensión que había. Porque pues es el final del cuento. Aquí termina todo. Entonces, debemos conocer la estructura de los textos narrativos, porque este tema va dirigido a los textos narrativos principalmente. Claro que hay otros textos que también nos presentan una secuencia temporal, pero este tema encaja muy bien con el texto narrativo y además nos lo mencionan. Secuencias temporales y narrativas. Entonces debemos conocer muy bien estas partes. Recuerda, introducción. Primero nos introduce, nos mete, nos presenta a los personajes. De ahí viene el nudo, que es donde se desarrolla el problema. Donde aparece el problema, se desarrolla, aparece el relajo. Y el desenlace, pues ya es donde ese problema termina, ya sea solucionado o pues un final trágico y así. Y pues eso nos pueden preguntar, ¿qué parte es esta? ¿Qué parte es la otra? Claro que también pueden darnos el texto revuelto y decir cuál es el orden correcto del texto y nosotros debemos ordenarlo. ¿Sale? Eso es lo que puede pasar aquí en la estructura de secuencias temporales y narrativas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Pues conocer que las secuencias temporales y narrativas pues van dirigidas a estas 3 grandes etapas, estos 3 momentos que son la introducción, el nudo y el desenlace. Gracias a esto pues permite que haya una estructura de todas las acciones que se están desarrollando en la historia. ¿Viste? Por eso se llama estructura de secuencias temporales y narrativas. Espero te haya gustado mi explicación. ¿Sale? Nos vemos en otro video. Hasta luego.